Sonido uno 2 3.
Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía por el alma de José Edgar Rodrigo Monroy al cumplir 3 años de fallecido, intención de su esposa Carmen Eugenia Bravo, sus hijos Roberto José, Natalia, Daniela y Rodrigo Bravo. Celebramos hoy en la iglesia la memoria de Santa Águeda, virgen y mártir, que en Catania, ciudad de Sicilia, en Italia, siendo aún joven, en medio de la persecución mantuvo su cuerpo incontaminado y su fe íntegra en el martirio, dando testimonio en favor de Cristo Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Tú que no has venido a condenar sino a perdonar, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor, que la Virgen Santa Águeda nos alcance tu perdón, pues ella fue agradable a tus ojos por la fortaleza que mostró en su martirio y por el mérito de su castidad, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, conservad el amor fraterno y no os olvidéis la hospitalidad. Por ella algunos recibieron sin saberlo la visita de unos ángeles. Acordaos de los que están presos como si estuvierais presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvierais en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los libertinos y adúlteros Dios los juzgará. Vivid sin ansia de dinero, contentándoos con lo que tengáis, pues Él mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré.
Así tendremos valor para decir: el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado y por eso los poderes actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado, y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Ella entró enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy en la iglesia se nos presenta esta escritura en la cual
se nos dan estos ejemplos de valor, de honestidad y de santidad. A propósito, estamos también celebrando la memoria de Santa Águeda, de estos santos antiguos que defendieron su fe aún con su propia vida, aún con su propia pureza y con todo lo que el Señor Jesucristo había puesto en sus corazones. Y de ese mismo modo tenemos entonces, queridos hermanos, esta palabra que nos pide, que nos ayuda a ver si podemos comprender que hay que ser santos y honestos en toda ocasión. Y hoy especialmente, como nos dicen las dos lecturas, la primera y el Evangelio, en la primera de la carta a los Hebreos, insiste en un punto muy importante: el lecho nupcial que no sea mancillado. Hay que cuidar el matrimonio y este aspecto junto con otros, pero es que este punto también se resalta aquí en el Evangelio que acabamos de escuchar, porque uno de los hombres más santos que ha tocado esta tierra, Juan el Bautista, perdió la vida precisamente por ese tema, por denunciarle al rey su adulterio, por estar casado con la esposa de su hermano. Y eso fue lo que le reprochó en público Juan el Bautista, y eso le causó que el rey lo mandara a la cárcel. Y entonces, queridos hermanos, este punto es bastante importante, aunque muchos en la vida quieran vivir su vida porque es su vida y nadie los puede juzgar y nadie les puede decir, queridos hermanos, la vida en pareja, la vida matrimonial es muy, pero muy importante a los ojos de Dios, porque hombre y mujer los creó, y como dijo Jesucristo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La voluntad profunda de Dios para con la unión del hombre y la mujer es que Él mismo realice esa unión, y es lo que nosotros en la iglesia llamamos el sacramento del matrimonio. Entonces, este tema es bastante importante y no lo podemos entonces tapar, no lo podemos ocultar, y esto tiene que ver entonces con lo que nos insiste la primera lectura de la carta a los Hebreos. Acuérdense de aquellos que han proclamado la palabra de Dios. Miren cómo fue el desenlace de su vida, que es la última frase que está aquí en esta lectura. Mire cómo vivieron aquellos que le proclamaron la fe y vivan de acuerdo a ese ejemplo, porque el que proclama la palabra de Dios y la pone por obra, aquel que tiene como esa virtud, esa fuerza especial de proclamar la palabra y vivirla, esos que han sido dirigentes en las comunidades, es lo que está diciendo aquí la carta a los Hebreos, y han sido honestos, han sido santos en la vivencia de esta palabra. Miren esos ejemplos y síganlos, porque nosotros debemos siempre estar pendientes de todas las cosas o los intereses de Dios. Los intereses de Dios son muy altos, queridos hermanos. El interés de Dios es que cada uno de nosotros colme la medida a la cual Él nos ha destinado desde que nos creó, que no frustremos ese proyecto de santidad y de amor que Él ha puesto entre nosotros, porque, como lo ha dicho los últimos días la carta a los Hebreos, estamos llamados a la santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios, y en eso hay que insistir, queridos hermanos. El ser humano ha sido creado por Dios y ha sido puesto en este mundo, un mundo difícil, un mundo con todas las tentaciones, un mundo con todas las dificultades, pero aún en ese mundo, con la palabra de Dios se puede vencer, como le insiste Jesús a San Pablo. Pablo tiene un problema por allá que no dice cuál es, pero que es como un aguijón que está todo el tiempo tocando su carne, haciéndole hasta doler bastante. Y entonces le pide a Dios insistentemente, quíteme eso, pero Jesús le responde, te basta mi gracia, que en la debilidad se muestra mejor mi gloria. Pues, queridos hermanos, estamos puestos en este mundo precisamente para que con la gracia de Dios mostremos el poder de Dios en medio de nuestras debilidades y dificultades. De ahí surge grandes frutos de santidad, grandes frutos de caridad, y eso es lo que reflejan especialmente los que anuncian la palabra de Dios a la comunidad. La iglesia vive de la palabra de Dios
la palabra de Dios, que es el mismo Jesucristo, aquel que escuchamos y que alimenta nuestro corazón, aquel que ponemos en el altar y sirve para nuestra comunión, nuestro alimento espiritual, y ahí es donde podemos agarrar todas las gracias, todas las fuerzas para decirle al mundo que con Jesús sí es posible vencer cualquier mal. Y por eso, queridos hermanos, se insiste que aquellos que nos han dirigido la palabra y la han mostrado con su vida, pues ellos serán para nosotros siempre como una luz que ilumina nuestro caminar, como hoy dice el Salmo 26, el Señor es mi luz y mi salvación. Pues el primer ejemplo es nuestro Señor, Él es nuestra luz. Pero también hoy se nos presenta el ejemplo de Juan el Bautista, que en su momento fue luz grande para su pueblo. El pueblo se dio cuenta que en ese hombre venía la gracia de Dios, venía el poder de Dios, venía la palabra que durante muchos siglos estuvo apagada. Dios no volvió a hablar, pero en Juan el Bautista, con su palabra y sobre todo con su vida, hizo una gran manifestación de la gracia de Dios, y todo el mundo lo tenía por un santo, por un gran profeta. Tanto así que comparaban a Jesús con Juan el Bautista. Hoy, como dice que el rey Herodes dice, yo lo mandé decapitar, pero ha resucitado. Es que Jesús tenía como una fuerza especial, pero la gente tenía en su mente todavía la obra grande que hizo Juan el Bautista, que no fue cualquiera. Y resulta que él, hasta el último suspiro, fue un profeta, es decir, un hombre enviado por Dios con las palabras de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir profeta en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo? Por eso, queridos hermanos, si miramos el ejemplo o el desenlace de la vida de Juan el Bautista, es algo absoluta y totalmente meritorio. Un hombre que fue fiel hasta el final de su vida. Fue fiel primero a Dios y a su palabra. No fue fiel con los poderosos de este mundo, porque hasta los poderosos de este mundo tienen que someterse a la palabra de Dios. Algunos que por tener poder como el rey Herodes piensan que pueden hacer lo que quiera con los que quiera, y eso no es así, pues con la palabra de Dios Juan el Bautista fue capaz de decirle en la cara al rey, no es lícito, no está bien lo que estás haciendo. Eso pervierte al pueblo. Por eso, queridos hermanos, cualquier mal ejemplo hay que evitarlo. Desde el más poderoso hasta el menos poderoso, hasta el más humilde y sencillo, cualquier mal ejemplo no puede ser. Eso daña la comunidad, daña el corazón de otras personas. Y por eso entonces muchos quizás no acceden a Dios, empezando por los que estamos aquí al frente. Durante mucho tiempo quizás, y eso es parte de la humanidad, es parte de nuestra condición, también estamos bajo la tentación y lamentablemente también estamos bajo el pecado. Por eso es tan delicado dar mal ejemplo, y la idea es, ¿qué tal si acogemos la palabra de Dios como decía Jesús? No solo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, el que escuche la palabra y la ponga por obra, ese es el que alcanzará el reino de Dios. El reino de Dios no es un sitio o un lugar para ir, como decía el Papa Juan Pablo II, ahora santo, en un documento que hemos relatado con bastante frecuencia por aquí. No es un lugar, el reino de Dios lo realiza cada uno. El poder de la palabra está dentro de cada uno, y allí es donde se empieza a gestar ese reino. Reino es cuando alguien ya actúa según la voluntad de Dios y se van viendo los frutos en la misma persona. Y por eso, cuando alcance el nivel que Dios quiere, ese que ha deseado en nosotros desde el día en que nos creó, ese lugar alto, y que ahora con la salvación de Jesucristo nos da y nos pide categoría divina con santidad divina. Es que hay que ser santos como el Padre es santo, dijo Jesús. Ya no es simplemente ser un santo como Juan el Bautista o como cualquier otra persona, es ser santo como Dios Padre. Y ese es el nivel que Dios está esperando, y tenemos la posibilidad de lograrlo.
pero solamente se logrará cuando esa palabra haga todo su efecto en nosotros y nosotros experimentemos la santidad de Dios. Hoy es un día especial entonces para que hablemos de la santidad en todos los aspectos. La santidad no es solamente para las personas religiosas, no es solamente para los que estamos dirigiendo la iglesia, la santidad es para todo ser humano. Todo ser humano está llamado a ser santo como el Padre Celestial es santo. Por eso alguno que creyéndose poderoso en este mundo por un par de pesos más que tiene, o alguna posibilidad o alguna característica especial, algún talento, y entonces se ponga como referencia moral para los demás, es decir, vean y hagan lo que yo hago, y empiezan a hacer de las suyas, dando malos ejemplos, corrompiendo corazones. ¿Cómo van a lograr entonces el reino de Dios en ellos? Hoy la palabra nos invita aquí en la carta a los Hebreos, capítulo 13, miren a sus dirigentes, es decir, a los que les anunciaron la palabra con su voz y con su vida. Miren el desenlace que ellos tuvieron, cómo terminaron la mayoría de ellos santos y buenos delante de Dios. Hagan como ellos, es lo que nos está diciendo. Y el Evangelio nos pone como ejemplo a Juan el Bautista. Queridos hermanos, estas vidas de aquellos que han encontrado en Dios todas sus respuestas y por eso lo han seguido y su vida la pusieron a los pies de Dios y terminaron siendo fieles a Dios, inclusive con dolores, inclusive con torturas y con unas muertes como tan extrañas e ignominiosas como la de Juan el Bautista, pero inclusive ahí fueron fieles. Queridos hermanos, pidámosle al Señor esta gracia, ese don especial. Sabemos que estamos en una situación difícil y como que nuestras oraciones se van por el lado de suplir las necesidades inmediatas, pues con las necesidades urgentes también hay que pedir ese gran misterio, ese gran deseo, que el reino de Dios se realice en nosotros como se realizó en los que ahora llamamos santos, empezando por nuestro Señor Jesucristo. Y como decía San Ignacio de Loyola y los demás santos, oiga, si ellos pudieron, ¿será que yo también? Pues sí, Dios nos da la gracia, nos da la fuerza y nos da todos los medios posibles para que alcancemos esta santidad en cualquier estado de vida, en cualquier oficio y en cualquier lugar donde nos encontremos. Todos hemos sido llamados a la misma vocación. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar, y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo. Nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos, el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, del orden episcopal, de los presbíteros, de los diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y oramos especialmente por José Edgar Rodrigo Monroy al cumplir 3 años de fallecido y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida nueva nos haga crecer continuamente en la fe verdadera. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.